número 5. Ministro Jorge Iván Cuervo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Hola Camila, buena tarde ya. Gracias por la invitación. Ministro, usted ha dicho que va a seguir siendo docente, que seguirá dando sus clases de Derecho, porque pues le quedan 6 meses solo al frente de la cartera. Usted, que es profesor de Derecho, ¿qué opinión le merece que hayamos tenido en menos de 4 años 5 ministros de Justicia? ¿Eso qué daño o qué bien le hace a la rama judicial? Pero digamos una primera aclaración. Yo soy abogado, por supuesto, de la Universidad de Externado, pero yo en la universidad estoy vinculado a la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Pero mucho mejor, ministro, porque si es gobierno... Mis clases son de políticas públicas y de políticas en justicia. Claro, pero creo que con eso nos puede responder mucho mejor, porque incluso dentro de la Escuela de Gobierno se hace análisis de las implicaciones que tiene una cartera que haya tenido 5 ministros. Claro, pero mire, hay que ir por partes. Yo creo que los primeros 2 años del ministro Osuna fueron unos años de normalidad institucional, de buena relación del gobierno y del ministro con las altas cortes, de tal suerte que yo no diría que es que siempre ha sido problemático. Luego vino la ministra Ángela María Buitrago. Ella es una persona muy reconocida en el mundo judicial, de hecho estuvo en la terna para Fiscalía. Ella tiene muy buenas relaciones con las altas cortes, especialmente con la Corte Suprema de Justicia. De tal suerte que yo creo que el problema empezó a partir de que se fue la doctora Ángela María Buitrago, y entonces el ministerio se vio un poquito afectado como por la turbulencia política. Llegó el doctor Montealegre, que digamos cambió un poco la agenda del ministerio, porque entonces se fue a la discusión de la constituyente, y bueno, en noviembre llega el doctor Hidárraga, y una persona pues encargada trató de hacer lo mejor posible. Yo hablé con él esta mañana en el empalme, me dice, tuve reunión con todos los magistrados, me reuní con el doctor Ibáñez cuando era presidente, de tal suerte que yo creo que esa no continuidad en los ministerios no se traduce necesariamente en que haya habido inestabilidad. De hecho, yo me encuentro con muchos de los documentos que empezaron a trabajarse en esos 3 primeros años, que lo que tengo que hacer es yo terminarlos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Política Criminal, el COMPES de Defensa Judicial del Estado, los documentos de la Comisión de Reforma a la Justicia, que quiero convocar muy prontamente para que no se pierda esa iniciativa que desarrolló inicialmente el doctor Osuna, el COMPES de Acceso a la Justicia, que vamos a empezar a trabajar. Entonces sí, ha habido turbulencia, ha habido dificultad, pero la verdad es que encontré, digamos, más continuidad y más trabajo de la institución como tal, de lo que pensaba, porque ahí, digamos, con el ministro que tuvo mucho protagonismo, daba la impresión de que el ministerio estaba parado, y ministro, que no me dio. Ministro Cuervo, usted dice y hace muy bien el relato de lo que ha pasado con la cartera. De hecho, usted dice, hasta que estaba la doctora Ángela María Buitrago, las cosas venían funcionando. Estuvo el doctor Osuna 2 años. Ángela María Buitrago sale de la cartera, se va del ministerio por una serie de desacuerdos con el gobierno, con el presidente y con lo que querían y los planes que querían adelantar desde el Ministerio de Justicia. Y usted menciona, llega Eduardo Montealegre con una agenda completamente distinta, que es la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí es donde la cosa se empieza medio a descarrilar. ¿Usted con qué agenda llega? Le quedan 6 meses. ¿Cuál es su plan en ese ministerio? Yo llego con una agenda, puede sonar aquí que una agenda técnica, pero no lo es, porque es que mi formación y la razón por la cual el presidente, cuando conversé con él, se decidió por mi nombre, es una agenda de alguien que es un académico, que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años, en las publicaciones en Razón Pública, el anuario de políticas públicas que tenemos en la universidad. Así que yo soy conocedor de los temas de la justicia. Y yo sé que el Ministerio de Justicia tiene un rol, que es un rol muy importante, que es un tanto abstracto, que es el de articulador. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí, congestión judicial. La congestión judicial en Colombia es complejísima. Eso no lo resuelve el Ministerio de Justicia, lo resuelve el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Pero qué hace el Ministerio de Justicia? Puede promover un COMPES, conseguir recursos con el Ministerio de Hacienda, apalancar recursos de crédito, como hay, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo para los temas de defensa jurídica del Estado, por ejemplo, y esa articulación termina afectando para bien los temas de la justicia. Entonces, allá hay 2 instrumentos. Uno, el Plan Decenal de Justicia, que, o sea, todo lo que quisiéramos que pasara en la justicia, menos impunidad, menos congestión, más eficacia en la justicia, eso se lograría en el Plan Decenal, que sería 2028-2038.
Entonces hay que dejar eso supremamente claro. Y muchas de las cosas concretas tiene que recogerlas el Consejo Superior de la Judicatura en el Plan de Desarrollo de la Rama Judicial, que es un documento que se aprueba en el mismo momento del plan de desarrollo, y la idea es dejar muchos lineamientos perfilados en ese sentido. Profesor Cuervo, y ahora ministro, en este poco tiempo, ¿cuál va a ser la filosofía, la disposición de su cartera respecto a las extradiciones, a las órdenes de captura, que hubo 3 años y medio en el que el norte era claro, pero ahorita pareciera que lo que el presidente quiere hacer, y también a raíz de la reunión con Donald Trump, cambia un poco? ¿Qué van a hacer ustedes en estos 6 meses con esos 2 temas? Hola, Sebastián. Pues mira, la línea de política no ha cambiado. Yo no me reúno, yo llevo menos de 24 horas al frente de la cartera. La línea no ha cambiado, las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado, más de 814 era la última cifra. Y la suspensión de órdenes de captura o extradición, ustedes saben que eso hace parte de la discrecionalidad del presidente. Yo no he recibido ninguna instrucción diferente. Hubo un caso del alias Araña, donde el presidente dijo: necesito gestos de paz, y un gesto de paz era erradicación de cultivos. Hay que revisar con la Policía Nacional si eso se cumplió o no. El Ministerio de Justicia simplemente es un eslabón dentro del proceso de extradición, la Corte Suprema de Justicia, el indictment que viene de los Estados Unidos, y el presidente es el que decide, y el ministerio hace como el estudio jurídico. Entonces, al día de hoy, ni en materia de extradición, ni en materia de órdenes de captura de aquellas personas que estén sentados en mesas de negociación, hay un cambio. De todos modos, la próxima semana me voy a reunir con la persona que va a quedar al frente de la Embajada de los Estados Unidos, en la medida en que ya el encargado McNamara mañana regresa a los Estados Unidos, y ahí nos enteremos a ver cuáles son si como consecuencia de la reunión en Estados Unidos hay cambios en la política. Pero hasta ahora no he recibido ninguna instrucción del señor presidente ni del alto comisionado de cambiar esa línea de política. Ministro, ya que Sebastián le menciona las reuniones en Estados Unidos, su antecesor, el saliente ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga, sugirió en una rueda de prensa que la Dirección Nacional de Inteligencia evalúe, junto con el director de la policía, el general Rincón, los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro contra el general Edwin Urrego por presuntamente participar en ese complot que dijo el presidente en el Consejo de Ministros en Montería, que querían hacerle un montaje para que se dañara esa reunión con el presidente Donald Trump. Dijo el ministro o el exministro Idárraga que no estaría de más que la Dirección Nacional de Inteligencia le muestra al director de la policía el informe para convalidar la versión. Eso a mí más o menos me indica que Idárraga está diciendo que la Dirección Nacional de Inteligencia hace lo que quiere. Ya de hecho él antes había denunciado que tenía instalado este software de Pegasus para perseguirlo. Allá en la Casa de Nariño hay 2 bandos, y eso quedó clarísimo en ese Consejo de Ministros, en la pelea del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y el ministro Armando Benedetti. ¿Usted llega respaldado por cuál de los 2 bandos? Y no me diga que no hay bandos, porque todos sabemos que en la Casa de Nariño están divididos entre 2, y allá el señor Idárraga estaba en uno de esos. ¿Usted llega en cuál? No, yo no llego en ninguno. Yo llego a trabajar al gabinete. Cuando me reuní con el presidente, yo le hice ver al presidente que yo no tengo ninguna representación política, que por decirlo así yo doy el salto de la academia y voy a hacer un chascarrillo, como dicen los bogotanos, y de Twitter, sí, al servicio público, pero eso es solamente un chascarrillo. El presidente me dijo: mire, tu nombramiento es mío. A mí, usted no le debe su nombramiento a ningún político, a ninguna persona dentro del gobierno. No, su nombramiento es mío. Me gustó su perfil, me gustó que se ve que es un hombre de ideas liberales y progresistas, y me gusta que sea el externado. Eso me lo dijo. Para mí ese es el vínculo de confianza que yo tengo. Yo no siento que deba tomar partido por ninguno de los bandos. Ese tipo de situaciones, cuando se involucren conductas que en algún momento determinado pueden ser judicializables, yo como ministro de Justicia diría: eso tiene que ser las autoridades judiciales las que tienen que tomar una determinación sobre eso. Así que si dentro de las narrativas existe la idea de que existen bandos, yo no digo que no lo reconozco, sino que no es mi idea tomar partido. Mi partido es por
que el gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, termine bien, por lo menos en la parte que a mí me corresponde, que es el sector justicia. Para llegar al ministerio, profesor Cuervo, usted y le ofrecen el ministerio, ¿quién le hace la llamada? No, mire, alguien que no está en el gobierno, yo empecé mi primer acercamiento cuando el presidente Petro es elegido en el mes de junio, hasta la posesión en agosto se hicieron unas mesas de justicia. En esas mesas de justicia yo participé, me invitó a esas mesas de justicia el representante Alirio Uribe, el hoy representante de la Cámara. Él me conocía porque yo trabajé en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y yo tuve mucha relación con las organizaciones no gubernamentales. Yo iba en la delegación del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, a los casos que ellos llevaban por su cuenta, en el caso de Alirio del colectivo de abogados Alvear Restrepo. Entonces, yo incluso envié un documento que le entregué al presidente en su momento. Ahora, si quieres, se los podemos hacer llegar, yo lo tengo ahí a la mano, que son 6 paginitas de lo que yo entiendo debe ser las políticas de justicia del gobierno. Entonces, hace unos 15 días, alguien que no está en el gobierno, que participaba de esas comisiones, me dijo, oiga, en presidencia están revisando algunos perfiles, ¿usted me autoriza a enviar la hoja de vida? Y yo le dije, bueno, enviémosla como quien envía una hoja de vida para cualquier cargo, digamos, para decirlo así, quitarle dramatismo. Y bueno, para sorpresa mía, yo eso, el sábado me estaba llamando el jefe del despacho de la presidencia, el doctor José Raúl Moreno, y me dijo que el presidente quería hablar conmigo, y me dijo, el presidente quiere ofrecerle ser ministro de Justicia en lo que queda de gobierno. Ministro, y yo le dije, listo, vamos. Antes de que se nos acabe el tiempo, ministro, le quiero hacer una pregunta. Le estoy hablando desde Medellín y le quiero Hola, preguntar, Ana, ¿cómo ministro estás? Cuervo. Bien, gracias. Ministro, es que aquí van a construir una cárcel metropolitana administrada por privados del Grupo Aval, y eso incluiría pues la vigilancia, que sería la seguridad. Ese monopolio de las armas la debe tener el Estado. ¿Usted qué opina de esa cárcel, de esa forma de administración de una cárcel a privados? Ese es un tema complejo, por lo que tú señalabas bien, digamos, el tema del monopolio de la violencia es del Estado, ¿sí? Sin embargo, pero ojo, yo esto no lo he hablado con el presidente, no lo he hablado con el director del INPEC. Como ministro de Justicia, mi punto de vista de esto, yo creo que alianzas público-privadas, que no es lo mismo que privatización, podrían ser bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, cárceles que no sean de estricta o máxima seguridad, podría ser una alternativa en un momento determinado. Por ejemplo, a propósito de la ley de mujeres, cabeza de familia, que cumplido cierto sentido de pena, quedan en libertad condicional. Uno podría pensar, digamos, identificar unos perfiles de personas privadas de la libertad que no estén, digamos, por delitos de alto impacto social, con los que haya unas posibilidades enormes de resocialización, pensar en un escenario, digamos, de alianza público-privada, pero acompañados muy fuerte de institucionalidad. Por ejemplo, acompañadas por el SENA, por capacitación, acompañadas por Ministerio de Cultura, por ejemplo, para desarrollar actividades culturales. Entonces, claro, el escenario más radical, más duro es la privatización. Yo no estaría de acuerdo con ese esquema, pero, por ejemplo, alianzas público-privadas con una regulación muy fuerte por parte del Estado y con unos indicadores es un escenario que yo exploraría. Pero digo yo, es apenas exploratorio, esto no lo he conversado con el alto gobierno todavía, pero si necesitan a una reunión, yo diré que esta es una vía que yo podría explorar desde el Ministerio de Justicia. Hay que, digamos, perderle el miedo tampoco a esos escenarios que podrían ser en un momento determinado eficientes y sobre todo garantistas de los derechos de las personas privadas de la libertad. Es el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Ministro, mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Es la 1:01 p.m. Nosotros llegamos así al final de esta emisión. Ustedes no se desconecten, porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y del mundo.